¿Está suturado o soy yo? Sí, no es sutura en realidad, son puntos de transficción para evitar la pérdida de sangre y traccionar de paso, ¿no? Mientras van resecando. Esto es útero, ¿de acuerdo? Esto es está abierto. Este es el cérvix, ¿de acuerdo? Aquí estaba algo dilatado. Esta parte brillante es el exocérvix, es mucosa. Toda la parte tejido que vean algo brillante es mucoso, ¿de acuerdo? Cavidades húmedas, ¿no? Son superficies húmedas, ¿no? Entonces es mucosa. Entonces aquí es seguramente el orificio cervical externo, algo dilatado. Y ustedes tienen que llegar, aquí está, miren, la parte rugosa, vean, hay una diferencia, ¿no ve? Entre lo liso y lo rugoso. Se ve la transición abrupta. Esto es exocervix y esto es endocervix. Entonces, justamente de ahí tienen que tomar la muestra con la espátula. ¿De acuerdo? Si solo toman de aquí, la muestra es insatisfactoria porque solo es exocervix. Si toman solo de endocervix, la muestra sigue siendo insatisfactoria. Tienen que tener los dos componentes, exocervix y endocervix. ¿Por qué? Porque la ciencia indica que donde ocurre metaplasia es en la unión escamocolumnar. Si no tenemos material de la unión escamocolumnar, ¿cómo podríamos afirmar una prueba de Papá Nicolau negativo? Si no tenemos los dos componentes. Si solo tiene exocervix y negligentemente digo yo negativo, sin saber qué hay en el endocervix, podría tener lesión en el endocervix y podríamos estar haciendo pasar a una paciente con lesión. Vuelve a la siguiente con displasia moderada, luego con cáncer, etc. Ese es el problema. Entonces, no se molesten, futuros médicos generales. Cuando tomen una muestra de Papá Nicolau, les llegue el informe de patología o del que haya leído o bioquímico, muestra insatisfactoria porque no tiene células de la unión, es decir, de aquí, o del endocervix. Eso es un criterio para indicar que la técnica está mal. Puede ser que la anatomía no dé, puede ser que sea atrófico y se haya habido intropión, se llama, cuando se arrastra la mucosa por atrofia hacia el canal endocervical, como en este caso, ¿de acuerdo? Casi el canal endocervical desaparece, ¿no? O sea, el endocervix se va entrando dentro del canal y por más que intenten tomar la muestra, no llegan a tomar. O a veces esto está cerrado, estenosado, ¿de acuerdo? Entonces, en esos casos, entonces es necesario que tomen la muestra con contenido exocervical y endocervical. Eso quiere decir para ustedes una reflexión, que nuevamente tienen que tomar la muestra y que tienen que tomar más cuidado en tocar o llegar al canal endocervical. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Bueno, este útero tiene el cuerpo y el cuello uterino, ¿de acuerdo? El cuello uterino tiene una porción donde está el músculo pélvico y, bueno, la porción luego que está en la vagina. Esta porción que está en la vagina es la más brillante, es la de aspecto mucoso. ¿Qué notan de extraño? Que está aumentado de tamaño, deformado. Casi es del mismo tamaño que el cuerpo uterino. Eso ya llama la atención. Quienes van a hacer ecografistas, imagenólogos, entonces van a notar eso seguramente en la ecografía. El cuello uterino está bastante grande. Y bueno, depende de una masa, algo circunscrita, ¿vean? Pero no es como esto, bien circunscrito que se separa, no es un engrosamiento de aspecto nodular, fibroso, con algunas cavidades. Esas cavidades son la presencia de endocervix y más que todo endometrio dentro del músculo, ¿de acuerdo? Eso no es normal, ¿de acuerdo? Tanto ha crecido esto que está protruyendo hacia el cuello uterino, ¿ven? Entonces se ha formado en esta unión entre el cuello del útero y el miometrio, ¿no? Y el cuerpo del útero. Esa masa donde las glándulas penetran en la cavidad o en el miometrio como tal y forman estas masas que pueden localizarse en cuerpo, pueden deformar todo esto y pueden pensar los ecografistas, es un mioma, pero los miomas se ven así, bien separados, bien delimitados. En cambio, en este caso sí está aumentado, pero no tiene ese grado de delimitación, vean. ¿De acuerdo? Entonces, esto es parte, es la unión ya, esto es el canal endocervical y aquí está la unión entre cuello y cuerpo. Istmo se llama, ¿no ve? En esa unión está creciendo esto más. Esto se llama adenomiosis.
es la presencia de glándulas endometriales, glándulas y su estroma dentro del músculo, ¿de acuerdo? No es maligno, sino van a estudiar también como endometriosis interna, hay otra endometriosis externa, ¿de acuerdo? Entonces el diagnóstico en este caso es adenomiosis o endometriosis interna dentro del útero, todavía. Cuando sale fuera del útero, mucosa endometrial, se llama endometriosis externa, ¿de acuerdo? Eso ya vamos a ver. Bien, entonces es esto. Adenomiosis, ¿en qué lugar está? Ístmico, ¿no? En istmos. O si no pueden poner cérvico corporal. Bueno, adenomiosis o endometriosis interna. Bien. Ahora, este es un mioma, ¿no? Tiene miomas. Este mioma está en la cavidad uterina, por eso se llama submucoso, porque está debajo de la mucosa. Todos se forman en el miometrio, y este está protruyendo hacia la serosa, subseroso. Otros están en medio del músculo, intramurales. Entonces, así se clasifica según la posición. Son neoplasias de músculo liso, leiomiomas, en este caso uterinos. Pero vean la diferencia, bien circunscrita. En cambio, este forma una masa. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Entonces, leiomiomas, leiomiomatosis uterina. Bien, igual deforma el útero, ¿de acuerdo? Bien, benigno. No sé si les he mostrado este caso que parece el cuello uterino piel, epidermización. A ver, cuando el suelo pélvico, que es músculo en las mujeres que han tenido varios hijos, entonces se tiende a debilitar, de tal manera que los mecanismos de sujeción del útero, y en una paciente mayor, entonces por aumento de la presión intraabdominal y por debilitamiento del músculo perineal, entonces esto por la presión tiende a protruir, a prolapsar, ¿de acuerdo? Hacia la vagina primero. Puede seguir la mayor presión y el debilitamiento del diafragma muscular pelviano y empieza a aparecer entre los labios genitales, entre los labios mayores. Y en contacto con la piel, con la ropa interior, etcétera, la superficie que era lisa, brillante como esto, ¿vean? Tiende a aparecer piel, ¿vean? ¿De acuerdo? Entonces se está adaptando a ese nuevo medio. A esto se llama prolapso uterino, ¿de acuerdo? Prolapso uterino. Y la consecuencia que es la hiperkeratosis, ¿de acuerdo? Esto parece piel, no debería parecer, no tendría que formar queratina. Recuerden, el epitelio del cuello uterino, plano, estratificado, no queratinizado. En cambio aquí queratiniza. ¿Por qué? Porque está en contacto con la piel, con la ropa interior de la señora, ¿de acuerdo? Entonces empieza a queratinizar. ¿Puede ser un foco de infección? Claro que sí, ¿de acuerdo? Se puede irritar, puede ulcerar, se puede sangrar, etc. Todo lo que pueda hacer, todas las posibilidades. Vean, es un útero reducido de tamaño, ¿de acuerdo? Pero conservando las dimensiones, ¿no? Más cuerpo que cuello, un poco en este caso más prolapsado. Igual que este. Es un útero pequeño. En este sentido, este tamaño es relativamente normal, pero este es pequeño, pero sigue conservando la relación, 2 veces el cuerpo, 1 vez el cuello. Está reducido el tamaño. Entonces es un útero atrófico o hipotrófico. Ha reducido, pero ha conservado su relación, ¿de acuerdo? Por la edad. En cambio, si encontráramos un útero con cuerpo pequeño y su cuello del mismo tamaño, una relación 1 a 1, eso se llamaría hipoplasia, útero hipoplásico, que nunca ha desarrollado, ¿de acuerdo? Porque no se ha completado el desarrollo durante la embriogénesis, ¿de acuerdo? En útero. En cambio, en este útero seguramente ha cumplido sus fases secretora, proliferativa, probablemente ha gestado, ¿de acuerdo? Pero con la falta de estímulo y con la edad hormonal, entonces ha empezado a reducir el tamaño, pero manteniendo su relación, ¿de acuerdo? Atrofia. Y bueno, muestra de la atrofia es que el endometrio casi no tiene endometrio. La cavidad uterina está plana, ¿no? Entonces, podemos encontrar vasos con áreas blanquecinas que están calcificadas, pero en este caso no. Aquí ven, este es el cuello uterino, otra vez brillante. El canal del cuello uterino y la mucosa endocervical probablemente se ha traccionado dentro.
Cuando está en etapa reproductiva, el canal endocervical sale, como el forro de las chamarras, ¿no? Hace ectropio. ¿De acuerdo? Eso favorece la metaplasia. Pero con la edad, al revés pasa, ¿no? Y la mucosa endometriosa se introduce, hace entropia. ¿De acuerdo? Bien. Entonces eso puede hacer que toma muestra, insatisfactorio, insatisfactorio. ¿De acuerdo? Entonces probablemente es necesario introducir un cepillo endocervical, obtener la muestra en una lámina aparte y el exocervix en una lámina aparte, puede ser el caso. ¿De acuerdo? Entonces, atrofia uterina. ¿De acuerdo? Vean el útero, todo el útero como está reducido de tamaño. Esto hemos dicho hiperqueratosis, entre paréntesis, del cuello uterino, entre paréntesis, prolapso uterino. ¿De acuerdo? Esto hemos dicho leiomiomatosis y esto adenomiosis. ¿De acuerdo? Bien, aquí van a ver, no hay todos los cálculos, son cálculos biliares. ¿De acuerdo? Pueden ser, ¿cuáles son los componentes más importantes? Sales biliares, ¿de acuerdo? Bilirrubina, pigmentos biliares y colesterol, ¿de acuerdo? Si estos dos componentes entonces aumentan en concentración en la bilis, empiezan a precipitar. Tienen que estar en concentraciones ideales. Poco colesterol, más ácidos biliares, agua, lecitina y se mantiene fluidos. Varía la composición o hay una infección, ¿de acuerdo? Salmonela puede existir, ¿de acuerdo? En vesícula biliar, ojo, se almacena la salmonela en vesícula biliar y puede favorecer la precipitación entonces y cristalización de este material. Poco a poco se nuclea, hacen pequeño, primero hacen como arena biliar, ¿de acuerdo? Van a ver aquí. Un aspecto más como polvo, ¿ven? Y luego esto se empieza a nuclear y forman estos pequeños cálculos. O siguen rellenándose, siguen bañándose de ese material y van formando más grandes cálculos. O únicos, ¿de acuerdo? Bien. Sin embargo, o son cálculos de colesterol o son cálculos pigmentarios. Los pigmentarios son pequeños y oscuros, ¿de acuerdo? Y estos son los más peligrosos porque pueden atravesar, ¿qué? La válvula en espiral del cuello de la vesícula biliar, que se llama, ¿qué? Válvula de... Pasan el bacinete, llegan al cuello de la vesícula biliar y hay una válvula, un pliegue en espiral, la válvula de Heister, ¿no? Atraviesan eso, llegan al coledo, llegan al conducto común, en ese paso edematizan la mucosa y se obstruyen y hacen una pancreatitis de origen biliar. Entonces los pequeños son peligrosos en ese sentido. Pero uno de estos no va a salir de la vesícula biliar, imposible. Uno de estos medianos sí podría obstruirse en el bacinete o en la válvula, ¿de acuerdo? En espiral, causando cuadros agudos o repetición. Entonces, estos que van a ver ustedes entre amarillo y oscuro son cálculos mixtos. Son la mayoría de ellos, estos están fragmentados. Este también son mixtos, llegan a ser grandes, ¿de acuerdo? Tienen colesterol y ácidos biliares, pigmentos biliares, bilirrubina. Si fueran negritos y bien oscuros, negros, entonces serían cálculos pigmentarios, pero no lo son. Solo es para ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, estos que ven aquí son cálculos de colesterol, más. Y bueno, el resto son cálculos mixtos. Todos son mixtos y estos son cálculos de colesterol. ¿De acuerdo? Arenilla biliar, se llama, ¿no? Podría llamarse a esto. ¿De acuerdo? Bien, entonces, cálculos de colesterol y el resto son cálculos mixtos, pueden ser así de grandes. Y vean, cuando se fracturan, tienen esa característica, ¿no? Tienen ambas pigmentaciones. Bien. Estos, cuando los fragmentan, tienen una forma radiada. ¿De acuerdo? Cristales, igual son mixtos, pero más colesterol en algunos casos. Bueno, esto es estómago, ¿de acuerdo? Secciones de estómago. Entonces, miren, es diferente la mucosa, miren aquí es más blanda, tiene pliegues todavía, lo mismo que aquí, ¿no? Tiene pliegues, pero cuando llegan al área tumoral, palpen ustedes, quienes van a ser cirujanos, el formol endurece el tejido, pero en fresco todavía se nota esa diferencia en la consistencia. No es como el tejido formalizado, obvio, ¿entienden? Pero sí tiene algún grado de diferencia. No es la misma consistencia esta área ni esta área, ¿de acuerdo? Obviamente hay pérdida de pliegues ahí gástricos. Podemos ver una masa, ¿no? Ulcerada, vegetante, un Bormann 3, ¿no?
ulcerado infiltrante, ¿de acuerdo? Recuerden que está comprometiendo el cáncer gástrico avanzado ambas capas, ¿no? Bueno, está pasando a la muscular propia, más allá todavía. Lo mismo, ¿no? Más ulcerado, que es una mezcla, ¿no? Entre ulcerado y difuso en este caso. Entonces igual lo vamos a clasificar como ulcerado infiltrante, Bormann 3. Cáncer gástrico avanzado, Bormann 3, ¿de acuerdo? Igual es estómago, vean, pliegues gástricos, y vemos una masa sobrelevada, ¿no? Vegetante, ¿no? Polipoide vegetante, Bormann 1, ¿no? Bormann 1, ¿de acuerdo? Igual cáncer gástrico, Bormann 1, Bormann 3, esta es parte de esto. Bien, ¿cuántos tenemos hasta ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y bueno, para acabar, estos dos. Bien, esta es parte de intestino. Bueno, esta es una pieza que me tocó hace años. Y bueno, cuando trabajas la pieza solamente sabes lo que es, ¿no? Y cuando no, entonces muchas de estas sí yo las he traído. Y esto corresponde al intestino delgado. Este es el intestino delgado, ¿de acuerdo? Ahí está. Y en el borde antimesentérico una evaginación de la pared, ¿de acuerdo? Sacular, que tiene cuello, cuerpo y fondo. Entonces este es un divertículo, ¿de acuerdo? Este es un divertículo verdadero porque tiene todas las capas del intestino, ¿de acuerdo? Y está en el borde antimesentérico. Y en este caso es por tracción, ¿de acuerdo? Porque hay una falta de atresia del conducto ónfalo-mesentérico que ha traccionado esto, ¿no? Por eso se llaman divertículos por tracción. En cambio, los del colon son justamente por donde ingresan los vasos, es decir, por el meso. Y ahí alrededor van a haber evaginaciones igual saculares, pero esos son por pulsión, porque la presión intraabdominal en un paciente estreñido, esa presión intraabdominal hace que por los puntos débiles de la pared del colon, que son los lugares por donde penetran los vasos, se evagine parte de la mucosa, submucosa, pero no de manera completa. ¿De acuerdo? Entonces se llaman divertículos por pulsión. En cambio, este es divertículo por tracción. ¿De acuerdo? Divertículo de Meckel. Este es un divertículo, pero es grande, ¿no? Generalmente son pequeñitos. ¿De acuerdo? Como un dedo, como un apéndice, puede ser, o algo más saculares, más redondeado, pero este sí es grande. ¿De acuerdo? Entonces, la anatomía te da la orientación, ¿no? Este es intestino en este sentido, y bueno, esta evaginación que en fresco se veía un pequeño conducto, ¿no? Así, algo así más o menos. ¿De acuerdo? Que daba paso a el divertículo. Bien, divertículo de Meckel. ¿De acuerdo? Entre paréntesis, divertículo por tracción. Bien. O si quieren pueden poner divertículo verdadero. Bueno, esta es otra pieza que hace tiempo también no la veía. Y bueno, esto es así. Esto estaba cerrado y lleno de líquido. Palpabas, era blando y volvía a su lugar, fluctuante, blando, fluctuante. Entonces contiene líquido, ¿de acuerdo? Si alguna vez son cirujanos o asisten y palpan, a ver, sí tiene contenido blando, fluctuante. Esto es, ¿qué órgano será? Esto es trompa uterina. ¿Es normal? No, para nada, ¿no? Hemos visto trompas uterinas, son pequeñas, como un lápiz, pero tortuoso, ¿de acuerdo? Como una pequeña gama tortuosa. Pero esto está dilatado y contenía pus, ¿de acuerdo? Y ese material purulento puede resolverse y puede quedar líquido solamente, ceroso. Entonces, si tiene pus, se llamará piosalpinx, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Pus dentro de la luz de la trompa uterina. Si tiene agua, hidrosalpinx. Si tiene sangre, hematosalpinx, ¿de acuerdo? Entonces, a eso corresponde. Entonces, gonorrea es el agente causal más frecuente del gonococo, ¿de acuerdo? Neisseria gonorrea, es una infección de transmisión sexual, ¿de acuerdo? Por vía ascendente. Llega a ser endometritis, llega a ser salpingitis, y aquí hace, inflama y hace secreción purulenta, ¿de acuerdo? Entonces tenía pus, esto es un piosalpinx. Entonces,
Salpingitis crónica asociada a piosalpinx, ¿de acuerdo? Es por eso que estaba tan dilatada, está tan dilatada y adelgazada la pared. Bien, entonces salpingitis crónica y piosalpinx. Bien, listo, jóvenes. Revisen, palpen, por favor.